Buenas tardes, ingeniero. Le voy a explicar el ejercicio que he resuelto a continuación. Primero se tiene una viga donde su área es 60 por 30, el concreto que debe ser 210. Entonces, se va a ver el comportamiento de la viga donde la compresión para arriba y la tracción para abajo. Y se tiene la fórmula del esfuerzo, el cual es igual al momento por el centroide por la inercia. Entonces, se despeja para tener el momento nominal. Luego, primero se va a hacer para un concreto simple, donde el momento máximo para el concreto simple es 1.35 por la raíz cuadrada del concreto. Entonces se reemplaza en la fórmula el momento por la inercia sobre la distancia al esfuerzo. Entonces, reemplazando los datos me da el momento nominal. Para hallar el momento último, el cual es igual al momento máximo, se hace de la forma común. Como es una viga, el diagrama de momentos va a ser pues como el que se está viendo. Entonces, despejando todo, me sale que la carga va a ser 1126. Entonces, luego se halla el momento resistente, que en este caso es igual al momento actuante. Entonces, el momento último, en este caso va a ser 1.4 por carga muerta más 1.7 por la carga viva. Pero la carga viva se va a despreciar. Entonces, para concreto simple, se va a reemplazar que es 0.65 por el momento nominal por 1.4 más el momento de la carga muerta. Entonces, lo que es este momento se va a cambiar por lo que es cargas. Entonces se va a cambiar por W y se va a reemplazar la W que se halló anteriormente. Así que se halla la carga. Lo que soporta la viga es 523.2 respecto a carga muerta. Entonces, luego se hace como un metrado de un peso propio. Así que haciendo el metrado sale 432 kilogramos metros. Y con esto se demuestra que una viga de concreto simple no es conveniente, ya que si el peso propio es 432 y lo que soporta es 523, si se le pone un peso no va a soportar. Entonces es conveniente hacerlo con concreto armado. Ahora, en este caso se va a hacer con un área de acero de 15 centímetros cuadrados, o sea que cada acero va a tener 7.5 centímetros cuadrados. Así que primero se va a hacer sin agrietamiento, donde el momento último es menor al agrietamiento. Entonces se va a hallar el valor de N, donde es el módulo de elasticidad del acero entre el módulo de elasticidad del concreto. Reemplazando me sale 9. En este caso se va a hacer un no fisurado. Entonces se va a hallar el área del acero, por decirlo. Y como se va a convertir el acero en concreto, se tiene que multiplicar el n que se ha hallado por el área del acero. Pero como es no fisurado, va a ser n-1. Entonces sería 8 por el área del acero, sería 120. Entonces 15 centímetros de acero es igual a 120 centímetros cuadrados de concreto. Luego, a ver, continuando con la explicación, se va a hallar una sumatoria de momentos respecto a aquí y aquí está el centroide. Entonces sería área por distancia y área por distancia, y lo otro es igual a el área concreta que hemos hallado por el área más el área por la distancia. Entonces, despejando, el valor de C queda
si hay el valor de C. Luego se grafica, pero se hace hasta 55, no con el 5 más. Y como se tiene el valor de C, se resta 55 menos el valor que se lleva. Luego se aplica el teorema de Steiner, el cual es la inercia del centroide más el área por la distancia. Esa distancia va a ser el C que hemos hallado menos la mitad del total, que sería 60. Sería 31.56 menos 30, la distancia sería 1.56. Entonces, luego se halla la inercia transformada, la cual es la inercia respecto al centroide, más el área por la distancia que se había hallado con anterioridad, más el área del concreto por la distancia, que sería 55 menos 31.56 al cuadrado. Se reemplazan los datos y de la inercia transformada. Luego el momento de agrietamiento es la inercia por 2 por 200 por la raíz de 210 sobre 60 menos 31.56. Se reemplazan los datos y me sale un resultado en kilogramos centímetros, pero lo convierto a kilogramos metros. Y finalmente se hallan los esfuerzos, donde reemplazando con la fórmula al principio que se tenía, sería el momento por la distancia sobre la inercia transformada. Se reemplaza para ambos y me saldría el primer valor para lo que es compresión y luego para lo que es el acero. Pero en el de acero, como es sin agrietamiento, es n menos 1 por el momento, por la distancia, que sería 55 menos 31.56, sobre la inercia transformada. Entonces, reemplazando los datos, me da el valor. Esos son los esfuerzos sin agrietamiento. Ahora se procede a hacer con agrietamiento. Entonces, para hacer con agrietamiento, se va a suponer un momento mayor al que se tiene. En este caso se ha tomado 6.500. Entonces, se hallan los momentos respecto a aquí. Entonces, y acá sería n por as, que en este caso como no es, o como ya es con agrietamiento, no se resta menos 1, es n como tal. Sería n por el área que se tiene, daría el valor. Entonces se halla por momentos y se reemplaza y al final se halla el valor de C. Luego si halla la inercia de acuerdo a Steiner y se reemplaza. En este caso es sobre 3 porque se está tomando desde la base. Y bueno, se siguen reemplazando los valores que sería el área que se tiene aquí, que es el área del concreto, por la distancia que sería 55 menos la C. Y se halla la inercia. Luego se hallan los esfuerzos, que es de igual manera que el anterior, reemplazando datos, con diferencia que en el acero ya no es n-1, sino que es 9. Y también se reemplazan los valores ya obtenidos y da el valor del acero. Entonces se comparan ambos sin fisura y con fisura. Entonces da a notar que con acero sí soporta y es mucho mejor. Entonces se procede a hallar la deformación del concreto, donde es el esfuerzo del concreto en compresión sobre el módulo de elasticidad. Estos son datos que ya se han tenido antes. Lo que es con agrietamiento no se va a usar, ya que es solo para comparación. Entonces se van a usar los valores anteriores. Se reemplaza y me da el valor de aquí. Luego si hay el momento de curvatura, que es reemplazando el dato que se tiene menos el esfuerzo del concreto en compresión, y me da su valor. Luego se procede a hallar el momento Y y el momento de curvatura. Primero se hace una cuantía
es el área del acero sobre el área del concreto efectivo, que se puede ver aquí, que este es el área del concreto efectivo. Entonces reemplaza los valores y me da el dato. Luego, C es igual a factor K por D. El factor K, en este caso se halla con fórmula que sería cuantía por n al cuadrado más 2 por cuantía por n menos cuantía por n, la raíz de todo eso. Ya se tiene el valor de n, que es 9, que ese sí se va a tomar como agregamiento. Y la cuantía que ya se había ido con anterioridad. Me sale el valor y luego se reemplaza para poder hallar C. Con eso se procede a graficar acá como unas fuerzas para poder hallar con momentos. Entonces, el momento nominal, que en este caso va a ser un momento en Y, sería el esfuerzo del acero por el área del acero menos la D que se había hallado antes. No, perdón, D55 ya que se está tomando hasta donde se dijo con anterioridad, menos C sobre 3. Entonces se halla el momento en kilogramos centímetros y se convierte a toneladas metros. Luego se halla el momento de curvatura reemplazando el dato de aquí de 0.0021 que se halla con que es la formación del acero, que es el esfuerzo del acero entre el modo de elasticidad del acero. Reemplazando los datos me da ese valor entre 55 menos C que ya se había hallado y se reemplaza y me da el valor. Finalmente se hallan los datos máximos y en este caso se va a hacer de forma rectangular y en este caso K va a ser el valor de A, que es igual a K por C. Este factor K en este caso cuando el concreto es menor a 210 el factor es 0.85. Entonces se halla por momentos y se reemplaza y se halla el valor de A. Despejando todo se halla el valor de A. Luego, como se tiene el valor de A, el factor K también se tiene, se reemplaza y se halla el valor de C. Con eso se puede hallar el momento máximo. Con lo que se ha hallado se halla el momento máximo, que sería el área del acero por el esfuerzo del acero, que por D menos A medios. D en este caso es 55 y A ya se halló. Entonces reemplazando los datos sería el valor me sale en kilogramos centímetros cuadrados y lo convierto en toneladas metros. Luego se halla la curvatura máxima reemplazando la deformación máxima del concreto que se había puesto acá, que en este caso para diagrama de curvaturas se va a usar 0.004 solo para este caso, si no se usaría 0.003 y ese dato se divide entre el valor de C que ya se había hallado y me sale el valor de aquí y ese lo pongo como los demás a menos 5, que es 1 a cada centímetro cuadrado. Y finalmente se halla la ductilidad, que sería dividir las dos curvaturas que se han hallado y me sale una ductilidad. En el ejemplo que vimos con anterioridad, que nos explicó en clase, si no me equivoco era 8 punto y tantos. Entonces, mientras más se aumente el área del acero, la ductilidad baja. Como se puede apreciar acá, es menor a la que se hizo en el ejercicio de ejemplo. Luego, se hace lo mismo. Ahora se reemplaza en cambio de área de acero de 15, ahora va a ser 25. Va a ser prácticamente lo mismo, solo que donde se necesita cambiar, por ejemplo acá, para hallar el área del concreto, va a ser en cambio de 15, 25 y va a ser 200.
este es sin agrietamiento. Entonces procede a reemplazar en los datos que sean necesarios y va cambiando y ya. Se va a ver que la inercia, el momento y los esfuerzos van a ser diferentes. Luego si haya con agrietamiento, también reemplazando los datos necesarios. Y por ejemplo acá sería el área que sería 9 por 25. Y así sucesivamente se va cambiando en los datos necesarios que se hayan cambiado. En este caso, por ejemplo, sería 30 por C entre 3, ya que se hace por la base. Y 225, que en este caso es el área del concreto, por 55 menos C que ya se dio. Y así se halla los esfuerzos y se compara. Y ya, luego se halla el aumento de curvatura con los datos también que ya se tienen. Luego se hallan los momentos de curvatura. Sí. Y reemplazando así los datos sucesivamente. Hasta que en mi caso lo que yo he resuelto se da a notar que en esta parte de aquí que me sale el valor de cuantía me sale más alto que el anterior. Y reemplazando el valor de K y hallándose me sale mucho más alto. Entonces, reemplazando los datos aquí, que sería en el de momento de curvatura o de fluencia, sería 0.0021 entre 55 menos C, pero C es mayor que 55. Entonces, me va a salir negativo. Y así eso va a hacer que mi valor en la ductilidad cambie, porque me va a salir negativo. Entonces yo veo de que como mientras el área del acero va a aumentar y ha aumentado de 10 centímetros cuadrados el área, en el último ya no fluye, más bien es al contrario. Entonces ese sería el ejercicio explicado. Y ya, gracias.